Mis hermanos, en esta mañana vamos a ir a Lucas capítulo 21. Versículos 7 y 9 vamos a leer inicialmente. Lucas capítulo 21, versículos 7 y 9. Por favor, me indican cuando ya estemos juntos para leerlo y que ustedes estén allí en sus Biblias. ¿Estamos en Lucas 21, 7? ¿Amén? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él, Jesús, entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Padre, venimos ante ti en oración, dándote gracias por tu palabra y pidiendo, Señor, buscando tu guía, la guía de tu Espíritu Santo, para entenderla, creerla y vivirla. Sabemos, Señor, que tú no solamente nos hablas de detalles temporales, sino que también nos hablas del destino eterno, en ti por medio de Cristo. Y hoy más que nunca, Señor, queremos encontrar consuelo y aliento en que nuestro Señor regresará por nosotros. Si estamos vivos, Señor, tú vendrás en nuestra generación y nos llevarás a ti. Si ya hemos fallecido, Señor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, nuestros cuerpos resucitarán y tú también te encontrarás con nosotros en cuerpos resucitados. Señor, a ti sea la gloria en esta mañana. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítanme, mis hermanos, hacer una remembranza personal y ministerial. En el año 2010, en el 7 de marzo, lo sé porque tengo el bosquejo de la enseñanza en un sitio en internet, tuve el privilegio de predicar en la iglesia que estábamos presidiendo y sirviendo en Cúcuta sobre Mateo 24. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 tocan el tema del fin del mundo o la destrucción del pueblo de Israel, de Jerusalén, y el fin posterior del mundo cuando venga Cristo. En ese entonces lo recordaba en estos días mientras preparaba el sermón. Había sucedido el 12 de enero del 2010 el terremoto de Haití, que hoy en día se cree tuvo más de 300,000 personas fallecidas. Y el 27 de febrero de ese año fue el terremoto de Chile, que tuvo muchos heridos y damnificados, pero si no estoy mal, solo 300 muertos, pero que fue muy fuerte y que conmocionó a mucha gente. Eso fue en el 2010. Y en el 2001, en septiembre, no lo puedo recordar bien si fue la fecha al día siguiente, pero yo sé que fue en esa semana, creo que fue el miércoles, porque creo que fue el martes, el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron impactadas. A mí me correspondió al día siguiente, si no estoy mal, el miércoles, predicar en la iglesia donde nacimos en el Evangelio y donde un año antes, en el 2000, nos habían llamado al ministerio pastoral. Al día siguiente de la caída de las Torres Gemelas. Y esa vez recordaba, toqué también Mateo 24, pero sobre todo Mateo 24:8, donde dice: y todo esto será principio de dolores. Mucho tiempo ha pasado,
2001, 2010, 2017. Y todavía las personas y la humanidad sigue conmoviéndose pensando que ya viene Cristo cuando hay terremotos, cuando hay tormentas, huracanes, cuando hay tragedias como la que sucedió en las Torres Gemelas apuntando a una guerra mundial, ¿cierto? Hoy no es distinto, hoy no es diferente. Y hoy vamos a abordarlo desde Lucas 21. Hoy, siendo que para muchos la fecha de ayer, 23 de septiembre, era la del fin del mundo. Varias personas hicieron una mala interpretación del Apocalipsis, intencional, lógicamente, y deliberada. Tomaron Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde hay una visión de una mujer sentada sobre la luna con el vestido de sol y con las 12 coronas como estrellas. Y bueno, acomodaron todo, la constelación de Orión, entonces son las estrellas, pero como no todas las estrellas se encadenaron de la constelación de Orión, metieron también el sol y la luna ahí. Y a Júpiter también lo metieron, diciendo que como estaba embarazada iba a dar a luz en la visión, entonces Júpiter iba a salir de esa constelación o de ese armatoste celestial entre estrellas y planetas, y precisamente iba a suceder ayer 23 de septiembre. Y como está comenzando la fiesta judía del Antiguo Testamento también, de los tabernáculos, lo ligaron una cosa con la otra, y ahí dijeron que ayer se acababa el mundo. Estamos a 24 de septiembre. Yo escribía el mensaje y escribía el bosquejo y colocaba, como si estuviera hoy, ayer se dijo que ayer era el fin del mundo. Yo le decía, y Señor, ¿y si vinieras hoy? Porque, ¿sabe? El asunto no es que la gente ponga o no ponga fechas. Porque quiero decirles algo, en la medida que más se acerque la venida del Señor Jesucristo y más tiempo pase, más gente va a poner más fechas. Y si llega el día en que todo el año todo el mundo pone una fecha para el fin del mundo en cada mes y en cada semana, alguno tendrá que, entre comillas, dar en el blanco. Pero no porque supo, sino porque sencillamente tanto colocaron que el día que vino Cristo entonces coincidió con alguna especulación. Las especulaciones sobre la venida de Cristo no son nuevas. Acabo de citarles 2 oportunidades, hace 7 años y otra hace 16 años, donde tuve el privilegio de predicar frente a una situación difícil en el mundo, donde se estaba vaticinando la venida de Cristo otra vez. Y si el Señor se demora y no viene en esta generación, va a seguir pasando que la gente va a seguir diciendo y poniendo fechas. Es para tal día, es para tal fecha. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensar con respecto a eso? ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Qué piensa usted, mi hermana? Lo que creí y seguiré creyendo conforme a la palabra de Dios desde hace 16, 17 años que empecé a exponerla en la iglesia, es que el propósito del Señor y de su palabra no es darnos fechas exactas. Nunca ha sido darnos fechas exactas, sino más bien consolarnos para que nosotros estemos cubiertos y protegidos por el hecho de que Él es nuestro Señor, esperando su regreso, y no nos dejemos confundir ni nos dejemos desalentar. Y escuche esto que leímos en Lucas 21 ahorita: no os alarméis. ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si usted vuelve conmigo, por favor, ahí a Lucas, capítulo 21, dice en el versículo 6: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ese versículo nos está dando el antecedente por el cual los discípulos preguntan en el versículo 7. Tanto Mateo como Marcos como Lucas narran que Jesús sale de hacer algo del templo. Y después que sale del templo, algunas personas se le acercan y le dicen: Señor, mire qué hermoso templo. Un evangelista dice que algunos, otro evangelista dice que algunos discípulos, y otro dice los 4 discípulos por nombre propio que le preguntaron. Y le dijeron: mira cómo es este templo. Porque luego que él sale del templo, empieza entonces el Señor a vaticinar que ese templo va a ser destruido. Ustedes están muy aferrados al templo. Muy bonito. Se cree que era una de las maravillas del mundo antiguo. Era precioso.
Leí en algún historiador que cuando fue tomado el templo en el año 70 para ser destruido, duraron 6 días dándole martillazo continuo los romanos a un muro y no lo pudieron derribar de una vez. Era muy difícil de tumbar, era muy grande, era esplendoroso, lleno de metales preciosos y era hermoso a la vista. Y hermanos, era ya no el tabernáculo, la tienda, sino ahora un templo construido grande y hermoso, el que era el lugar del encuentro de Dios con el pueblo judío. Para ellos era muy importante, pero se volvió más importante que el Dios que les había llamado a buscarlo en el templo. Se volvió más importante el sitio de reunión que el Dios que se reunía con ellos. Las leyes de la palabra de Dios no se volvieron la guía de su Dios para vivir conforme a la voluntad del Señor y glorificarlo a Él, sino que se volvieron simplemente un cumplimiento mecánico y repetitivo, y se aferraron a las cosas y no al Señor que le había dado las cosas. Hoy será diferente a veces con los creyentes. ¿Será que a veces nos quedamos más con lo que Dios nos da que con Dios? ¿Será que a veces nos aferramos más a las cosas que Dios nos entrega que al Dios que nos da todas las cosas? El Señor les dice, eso va a ser transformado, va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Usted qué pensaría? En estos días, repito lo del mensaje, en algunos mensajes colocaban, sí, iba a haber un terremoto de un 10 punto y algo en Bucaramanga. Y está diagnosticado, está vaticinado, y colocaban ahí firmado por la Universidad Autónoma de México, por ejemplo. O colocaban otros mensajes con cosas así y directamente implicaban la ciudad nuestra. ¿Usted qué pensaría? Si se cae esto, la avenida Quebrada Seca, que está fundada sobre un cuencanal, ¿cierto? De pronto se puede caer, ¿sí o no? Empieza a especular uno y a pensar, es como si se nos acabara el mundo, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes que pensaron los mexicanos? ¿Qué creen ustedes que pensaron los de las Torres Gemelas cuando les llegó el avión? ¿Qué creen ustedes que pensaron en los haitianos en el 2010? Cuando todo se caía y había millones de personas muriéndose. El mundo se está acabando. ¿Qué creen ustedes que pensaron las personas en Inglaterra en la Edad Media cuando vino una peste bubónica que se cree que acabó con las 3/4 partes de la humanidad? Que fue muy tremenda. Con una 1/3 parte de la humanidad, que fue muy tremenda, la peste negra, que era por medio de las ratas. Esto se acabó. Ya no hay más nada. Yo quiero decirles hoy, mis amados hermanos, que eso ha pasado, pasa y volverá a pasar. Para los judíos acabarse el templo era acabarse el mundo. Y de inmediato preguntaron en el versículo 7. ¿Qué preguntaron en el versículo 7? Maestro, ¿cuándo será esto? Uy, esto está muy difícil, que se vaya a caer el templo. ¿Cuándo va a ser? Denos un datico, pásenos una fecha. Ahí por debajo de cuerda, no le decimos a nadie. ¿Cuándo es esto? Y de paso, denos una señal de cuándo va a pasar esto. O sea, díganos qué va a suceder antes de que esto pase para uno estar así como listo y prevenido. ¿Cierto? Lucas lo dice así, Mateo y Marcos lo dicen, Marcos lo dice muy parecido. Mateo en la segunda parte de la pregunta o la segunda pregunta la profundiza y dice, no solamente danos una señal de todas estas cosas, sino cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo, del fin de esta era, de las cosas como las conocemos. Lucas capítulo 20 habla de que cuando se termine esta era o estas cosas o este sistema del mundo, las personas ya no van a morir, aquí se mueren, en la próxima era o la era venidera ya no morirán, en la era de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Aquí sufrimos, enfermamos, allá no enfermaremos ni sufriremos. Aquí padecemos hambre y necesidad, allá no tendremos hambre y necesidad. Aquí hay injusticia, allá tendremos justicia completa. Entonces cuando los discípulos preguntan, explica Mateo más profundamente, preguntan ligando la destrucción del templo con el regreso de Cristo y el fin de esta tierra como la conocemos y el comienzo de una nueva creación, como lo muestra la Biblia. Ellos mezclan todo el tema, ¿sí o no? En su cabeza está mezclada. Y quiere que les diga algo, Jesucristo les contesta de todo un poquito, de tal forma que les da instrucciones correctas y al mismo tiempo los deja con suficiente vilo, pensando y esperando a que el día se cumpla sin saber la fecha exacta. Algo sí les contesta claramente el Señor.
Y es que todo Lucas 21, todo Mateo 24, todo Marcos 13, en lo que respecta a los hechos que todo el mundo cita para el fin del mundo, primordialmente hablaban de la destrucción de Jerusalén. Cristo estaba enseñándoles que después que saliera Jesús, hermanos, algunos escritores lo han dicho así y yo creo que es muy cierto interpretarlo en la Biblia, después que Jesús sale del templo, se acaba el régimen judío de búsqueda de Dios conforme a los ritos del Antiguo Testamento. Y cuando Cristo sale del templo para ya no volver más en la semana en que iba a ser muerto, eso estaba cancelando la forma de buscar a Dios a través del tabernáculo como Moisés y a través del tabernáculo de David y a través del templo de Salomón. Ahora ya no era así, ahora iba a ser en espíritu y en verdad, como le dijo Jesús, a través de la iglesia, reuniéndose y congregándose, invocando el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Iba a ser diferente. Y cuando sale, era el anticipo de la destrucción del templo. 30 años después, viene el imperio romano a través de un general llamado Tito y arrasa con toda Jerusalén y destruye totalmente el templo. Y la respuesta de Cristo en el versículo 7 se cumple. En el versículo, perdón, no la respuesta, lo que Cristo le dijo a los discípulos antes de que ellos le preguntaran, en el versículo 6, se cumple. No queda piedra sobre piedra. Todo es arrasado. Hermanos, si hay gente que todavía quiere reconstruir el templo judío, y hay personas que todavía quieren restaurar la adoración veterotestamentaria, no entendiendo que Dios tiene un proceso en la humanidad y a su pueblo lo tiene ahora, es como si nos devolviéramos de la universidad al kinder o a la media o a la educación básica. Nos tiene ahora en Cristo Jesús en otro mover y quieren regresarse al Antiguo Testamento. Pero su respuesta nos sirve para nosotros hoy, porque Cristo dice cosas que han sido muy discutidas, pero lo que sí es claro es que contestó no para satisfacer curiosidad de fechas, sino primordialmente para dos cosas. Primera, prevenirnos del engaño sobre Él y sobre su regreso. Por favor, ahora sí miremos la respuesta de Cristo en el versículo 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Sabe cuál es la forma más fácil de introducir un falso Mesías? Cuando se liga con los designios o los vaticinios del fin del mundo. La mayoría de falsas doctrinas que han presentado un Cristo falso han puesto fechas del fin del mundo, o han dicho que saben más o menos cuándo es. Y si no dicen cuándo es, por lo menos dicen que saben, que ellos van a saber y van a determinar cómo y cuándo va a suceder, porque ellos sí saben y sí están pendientes y enfatizan mucho en el regreso de Cristo. El Señor regresará, Cristo volverá, las cosas serán transformadas, habrá otro mundo, otra nueva era, pero nadie sabe la fecha. Y cuando los sectas o las personas que no creen en Cristo conforme a la voluntad del Padre empiezan a darse cuenta que las personas toman muy en serio y se atemorizan mucho porque hablan del fin del mundo, empiezan a usar sus temores para presentarles a Cristo a su manera y hacerlos parte de su doctrina y parte de su secta. No hay forma más fácil de presentar a un falso Cristo, a un falso profeta, que a través de la enseñanza de fechas para el fin del mundo. Eso ha sucedido, sigue sucediendo y sucederá. En 2 de Tesalonicenses, si quiere se la busco para que no tenga que ir hasta allá, la voy a leer desde aquí. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, quienes lo ubicaron lo pueden leer conmigo. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni qué más, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Es más, había gente tan atrevida en el tiempo de los apóstoles que mandaban cartas diciendo que los apóstoles les habían dicho cuál era la fecha para el regreso de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así les manden una carta de parte mía, diciéndole la fecha del regreso de Cristo, no le crean. No se dejen perturbar, conturbar, no se dejen molestar, no se dejen sacar de la estabilidad en el Señor. La Biblia habla de que sí Cristo regresará, pero la Biblia no da fechas precisamente para evitar que las personas sean manipuladas y se les presente un falso Cristo. Es más, en Lucas no lo dice, pero si usted va al pasaje paralelo en Marcos, y ahí sí le pido que vaya conmigo a Marcos capítulo 13, versículo 21. Pasajes paralelos son aquellos que hablan la misma historia en el caso de textos narrativos, pero desde el enfoque de otro autor. Es igual la palabra de Dios inspirada, pero complementa la otra narración. Marcos 13, 21 al 22 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, que es lo más tremendo, y prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No, mi hermano, ahí no está diciendo que los escogidos finalmente sean engañados. Ahí dice que si pudieran, lo harían. Pero aquellos que están en el Señor, en el corazón de Dios para ser salvos desde antes de la fundación del mundo, y ahora convertidos por la fe en Cristo, Dios los guarda. Y los guarda precisamente haciéndolos perseverar en contra de toda falsa doctrina. ¿Y cómo los guarda? Amado hermano, nadie, yo no sé si usted le da grima, le da susto. Este señor de Creciendo en Gracia hace un tiempo murió, falleció. Empezó diciendo que era Pablo, luego que era Jesús, al final diciendo que era Dios totalmente, no solamente Dios Hijo, sino Dios o el Padre. Mucha gente lo sigue, mucha gente le financia el ministerio. Lastimosamente, donde más tenía gente era aquí en Colombia. Vaticina su muerte, después dicen que no se murió, que estaba como resucitado porque estaba enfermo, salió. Luego termina falleciendo, predicando un evangelio falso y reemplazando supuestamente a Cristo. Y se levanta su esposa ahora a decir que ella es la diosa madre. Y la gente lo sigue. Y no cualquier gente. Gente con buena influencia económica, con estudios, con estructura mental, de la clase media de la sociedad. ¿Cómo la gente tan fácilmente se deja hablar de un falso Cristo, de un falso profeta? ¿Por qué? ¿Usted lo ha pensado? ¿Cuál es el afán de seguir detrás de alguien que se presenta como si fuera Jesús, como si fuera el Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué si Cristo vino y volverá después gloriosamente y resplandecientemente y todo el mundo lo verá, de acuerdo a lo que vemos luego en Lucas 21 y en Mateo 24 y en Marcos 13, ¿por qué ese afán de creer que una persona que empieza a elaborar un discurso de que es Cristo, pero de otra forma, hay una cantidad de cosas, creérnosla y traerlo a nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es más fácil un Cristo que esté a mi alcance y a mi mano, que sea más moldeable y maleable, y en este caso, por ejemplo, este que citaba, le mandaba a la gente a creer en Cristo, pero no arrepentirse de sus pecados y vivían libertinamente, no había problema, distorsionaba el evangelio. Entonces es más fácil para mí este tipo de Cristo, este me sirve más, que me apapache mi pecado, que no me demande servir a Dios ni seguirle conforme a su voluntad, y que me diga lo que yo quiero escuchar. Y ojalá, si me dice que voy a tener mucha plata, carro, casa y beca, mejor. Y si, como dice el texto que acabamos de leer, Marcos, hace milagros, prodigios y señales, y yo le digo, profeta, siervo, líder, que eres el Cristo aquí en la tierra, llévate a mi suegra porque me cansa mucho, y se la lleva en un abrir y cerrar de ojos. Estoy tomando el pelo con la suegra, lógicamente. Para algunos es tremenda, para mí es una bendición. Pero si yo quiero que me haga un milagro y me lo hace, entonces ese es el que me sirve. A mí no me sirve un Cristo que vino y que volverá después, y que si le oro a Él conforme a su voluntad me contestará, y que tengo que esperar hasta que me encuentre con Él después de muerto, literalmente, o hasta que regrese si yo estoy vivo y Él regresa. A mí me sirve alguien así tangible que yo pueda mirar y que ojalá me lleve la cuerda en todo lo que yo diga y no me lleve la contraria.
Los falsos profetas y los falsos cristos se amontonan de acuerdo a las falsas creencias de las personas, porque las personas no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es difícil escuchar la verdad. Y el santanderiano sí que sabe de eso, ¿cierto? El santanderiano dice casi siempre, le voy a decir la verdad. A mí me gusta hablar la verdad. Y con eso de que le voy a decir la verdad, voy a hablar la verdad, a veces dice cosas indebidamente, imprudentemente. Pero ¿cuánto necesitamos la verdad? Y la verdad es que Cristo ya vino y regresará. Y cuando regrese no va a regresar escondido, va a regresar a toda luz. Y dice la Biblia que va a tener una señal en los cielos, que todo lo veremos y todo ojo le verá. Así que ¿por qué estarnos confundiendo con otros? Hermanos, Cristo quiere prevenirnos del engaño sobre Él y sobre su regreso. Porque en Lucas capítulo 21, si usted vuelve a capítulo 21, versículo 8, dice que van a venir a engañarnos diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Las dos cosas. Ya se va a acabar el mundo. Vengan, yo soy el Cristo. Yo les ayudo. Metámosle miedo a la gente para que camine conmigo. ¿Sí o no? Esa es la forma. Primero, prevenirnos. Segundo, y este punto es más largo, librarnos de temores. Escucha estas dos o tres palabras que voy a enfatizar. Librarnos de temores, de acontecimientos, escuche porque esto está en la Biblia, necesarios. Acontecimientos que son catastróficos, pero que son necesarios, pero que no son definitivos para demostrar, esta es otra palabra, el inmediato suceso del fin. Y fin es la otra palabra. Son necesarias las catástrofes y dificultades que Dios permite que sucedan antes de que Cristo regrese, pero no necesariamente, aunque son necesarias, ya hablamos por qué, están mostrándonos que ya inmediatamente viene el fin. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo lo dice en Lucas capítulo 21, en el versículo 9, si usted lo lee conmigo, que dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, y que Trump amenaza a Kim Jong-un y que Kim Jong-un amenaza a Trump, ¿qué dice? Alármense, no os alarméis, es cierto, no os alarméis, no se asusten, pilas, no se pongan tan temerosos. ¿Por qué? Porque eso no es necesario, porque dice la Biblia, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero dice ahí, el fin no será inmediatamente. Contrario a lo que muchos interpretan de este texto en Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24, Cristo no está avisándonos de que ya Él va a venir. Cristo está diciendo, espérense, todavía no. Aquí dice, no, todavía no es el fin, no inmediatamente. Mateo utiliza otra expresión versículos después y dice, es apenas principio de dolores. Son apenas los primeros dolores del parto. Y si es primeriza, más se demora de pronto en dar a luz. Más se demoran los dolores. ¿Cuánto demoran los dolores? ¿Y cuándo llegará el momento del dolor más fuerte del alumbramiento? Lo sabe Dios. Pero los sufrimientos y acontecimientos catastróficos que ocurren cuando todavía no ha venido Cristo son necesarios, pero no muestran que ya inmediatamente va a llegar. Cristo nos está previniendo del afán y de la alarma. Nos está diciendo, sí, y ya lo vamos a ver, prepárense. Pero no está diciendo, no se alarmen. ¿Por qué se alarman? Todavía no. Es más, todavía no, primero, rápidamente lo voy a tocar, porque antes debemos predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, a todas las etnias. Ahí en Lucas capítulo 21, versículo 10 al 19, lo voy a leer rápidamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes, o sea, antes de que sea el final real y la venida de Cristo, de todas estas cosas, primero, os echarán manos y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será por ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Verso 20.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Les decía en un principio que primordialmente Jesús les estaba hablando de que dentro de pocos años, en esa misma generación, dice Mateo y Marcos, o sea, en ese lapso de 40, 50 años, iba a ser destruido el templo y destruido Jerusalén. Pero esas aseveraciones de Cristo de que hay que predicar y que se van a sufrir predicando, también se cumplen hasta que regrese Él. Nosotros también tenemos que seguir predicando a un mundo que se opone al Evangelio, a un mundo que se opone. Es más, deberíamos cuestionarnos cuando todo el mundo recibe tan fácilmente el Evangelio. O lo reciben fácilmente porque hay una obra fuerte de avivamiento de parte de Dios y esto está lleno de personas convertidas, que al que le prediquemos de una vez se convierte. Es definitivamente una obra sobrenatural en el tiempo que Dios está haciendo. O hay mucha gente que no está entendiendo el Evangelio y está caminando sin entender realmente el Evangelio, porque el mundo naturalmente se opone a la predicación del Evangelio. ¿Y por qué se opone el mundo a la predicación del Evangelio? ¿Por qué hasta terminaron matando apóstoles, discípulos de Cristo, como lo dice el Señor ahí? ¿Y por qué seguirá habiendo perseguidos? Hoy en día mueren más cristianos, predicadores y misioneros que en todas las épocas de la historia cristiana. Lo que pasa es que no está muriendo aquí en nuestra ciudad, está muriendo en otras partes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen? Por lo mismo que quieren falsos cristos, porque no quieren a un Dios como se revela, sino a su medida, a su antojo y de acuerdo a su voluntad. No quieren someterse. Es por lo mismo. Por esa razón, aunque aquí no lo cita Lucas, en Marcos y Mateo, Marcos 13:10 y Mateo 24:14, se dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10, Mateo 24:14. Hermanos, ¿y cómo saber si ya se predicó el Evangelio a todas las naciones? ¿Ustedes se dan cuenta que Cristo pone señales que no se pueden verificar? Realmente, humanamente hablando. ¿Cuándo sabemos que ya están todas las naciones, han oído la predicación del Evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo si hay tribus que ni siquiera se conocen? ¿Cuándo si todavía hay etnias que para la Biblia son naciones, como la tribu indígena donde está el hermano Héctor y la hermana Mercedes, los Motilón Barí, que están apartados de la sociedad y no dejan que nadie entre a predicarles, que todavía son vírgenes en el sentido de que no han dejado que otros entren a hablarles? ¿Cuándo lo vamos a saber? Y si alguna persona llegara y entrara, no lo va a publicar, porque es un lugar muy difícil y si lo publica de pronto entran problemas y dificultades. Entonces es prácticamente imposible determinar cuando ya se ha llegado a todas las naciones. Y si Cristo dice, cuando sepan que han llegado a todas las naciones es cuando yo vengo, entonces nos pone muy difícil el asunto, porque no sabemos. No sabemos. Pero ¿sí sabe qué hace? Cuando nos dice eso, no sabemos cuándo sea, pero sí sabemos cómo se hace. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se predica a todas las naciones? Yendo a predicar. Entonces nos estimula a predicar el Evangelio. Ah, bueno, ustedes quieren que el Señor regrese. Si son cristianos, prediquen a los que no conocen de Cristo. Vayan a las tribus, a las naciones que no han recibido el Evangelio ni lo han escuchado. Apresuren en el sentido, como dice Pedro, aunque no se puede acelerar, pero apresuren en un sentido humano hablando, la venida de Cristo, predicando el Evangelio hasta la última nación, si quieren que Cristo regrese. Pero no va a ser antes, porque Él tiene que dar testimonio a todas las naciones. Entonces, no nos alarmemos. Primero, porque antes debemos predicar a Cristo. Segundo, porque antes debemos lidiar con tragedias que Dios usa para llamar a la humanidad al arrepentimiento. Amados hermanos, todo lo que acontece sucede si Dios lo determina. Vayamos a un ejemplo rápidamente. Ahí en Lucas capítulo 13, versículo 1. Lucas capítulo 13, versículo 1. No existía el internet, no había Twitter, Facebook ni WhatsApp, mucho menos periódico La Vanguardia Liberal, ni tampoco carteros o mensajeros como los conocemos hoy, en medios mucho más rápidos, pero de que habían noticias, y lo que pasaba se regaba, de alguna forma se comentaba. El versículo 1 dice, en este mismo tiempo,
Lucas 13:1. Estaban allí algunos que le contaban a Cristo acerca de los galileos, que eran judíos de Galilea, cuya sangre Pilato había mezclado con el sacrificio de ellos. Qué terrible situación. Señor Jesús, ¿usted supo lo que pasó? ¿Usted supo esta tragedia tan terrible? Pilatos, el que después iba a ser de parte del Imperio Romano el que determinara la crucifixión de Cristo. Pilatos, esta gente la mató y a la sangre la mezcló con el sacrificio de nuestro templo. Recuerdan que el templo tenía sacrificios que tenían que ser puros, sin contaminación, que simbolizaban al futuro sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Mezclaron la sangre, eso es una abominación para los judíos. No solamente lo mataron, sino que su sangre la tomaron y la mezclaron con el sacrificio dentro del templo. Eso es horroroso, eso es terrible. Voy a repetir lo que dije hace un rato con respecto a otra cosa. Para ellos eso es el fin del mundo. Después de que pase eso ya no va a pasar nada más. Eso es terrible, aquí ya esto se acabó. Algunos dicen que tal vez eso fue un episodio que sucedió años antes, algunos historiadores, y se lo estaban mencionando a Cristo. Yo me inclino a pensar que fue algo mucho más cercano, porque se lo mencionaron como si fuera algo acontecido en ese momento, o en esos tiempos. ¿Qué piensan que debe haber contestado Cristo? Usted que hubiera contestado como cristiano: uy, qué terrible, qué cosa tan tremenda, uy, el mundo se va a acabar, ya se acabó. O no, qué terrible, qué tremendamente malos tenían que haber sido ellos para que Dios permitiera que algo así les pasara. Algo malo, terrible hicieron. Veamos la respuesta de Cristo, Lucas 13:2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos padecieron porque padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, mire lo que hace Cristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¡Wow! Aquí está diciendo el Señor Jesús: espere. Parafraseándolo, hay acontecimientos trágicos que suceden, en este caso dirigidos por otros seres humanos, asesinos, violadores, dictadores, bombarderos, lo que usted quiera, guerrilleros, lo que usted se imagine, que aunque son hechos por seres humanos, no los permite Dios directamente como un juicio temporal o personal a esa persona, sino sencillamente como consecuencia del pecado de la humanidad, para mostrarle no solamente a los que están sufriendo, sino a toda la humanidad que necesitan arrepentirse, porque en algún momento van a recibir el juicio de Dios. No sé si me explico. Voy a ponerlo así. C.S. Lewis dijo alguna vez: el dolor es el megáfono a través del cual Dios le habla a una humanidad con oídos sordos. Lo voy a repetir: el dolor es el megáfono a través del cual Dios le habla a una humanidad con oídos sordos. Un hombre que de ateo pasó a ateísta, a creer en Dios y luego a ser cristiano, un buen escritor prolífico, y al decir esto estaba resumiendo que cuando suceden tragedias personales o grupales, en este caso, no necesariamente tiene que ser porque alguien pecó o porque la persona pecó, un juicio especial para esa persona, aunque puede ser como consecuencia de un pecado, sino que puede ser sencillamente, como dice Cristo, una demostración pública de que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Porque si no morimos ahorita, morimos después. Si no morimos en manos de un sicario, de un ladrón, de un asesino, o de una mala práctica médica, podemos morir de una gripa, de un accidente, de cualquier cosa en algún momento, y tendremos que rendir cuentas al Señor, y tenemos que estar arrepentidos y creyendo en Cristo. ¿Me explico? Esto es una tragedia que sucede por obra humana, pero mire, el Señor Jesús también se leía el periódico de ese momento, porque mire el versículo 4, Él les contesta: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Haga de cuenta como la caída de las torres gemelas para nosotros, una torre muy importante para ellos, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes piensan que eran más pecadores que los que no han recibido ningún accidente de este tipo? Esto fue un accidente. Nadie le tiró la torre encima, no fue una persona que le puso una bomba, ni existían las bombas para que le cayera sobre él. Simplemente la torre, por alguna cuestión física, terminó cayéndose sobre las personas. 18 murieron.
Aquellos fueron asesinados, estos murieron en un accidente, otros pueden morir en una tragedia por medio de la naturaleza, pero nada de eso, ni los asesinos, ni los accidentes, ni las tragedias de la naturaleza salen de la voluntad de Dios. Lo que Dios está haciendo con eso es confrontando a la gente con su pecado, porque el fin del pecado es muerte, y diciéndole arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Os digo, no, antes si no os arrepentís, versículo 5, todos pereceréis igualmente. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, para no pecar de desbalanceado. Hermanos, sí, cuando usted mira las noticias, porque usted puede decir, pastor, pero entonces ahí no se ve el amor del ser humano, la generosidad. Por ejemplo, miren México, tan bonitos colaborándose los unos con los otros. Sí, yo también creo eso, porque antes que el hombre fuera pecador es imagen de Dios, y siendo imagen de Dios, aunque sea pecador, algo demuestra el carácter de su creador, así no esté caminando en salvación en Cristo Jesús. Esos esfuerzos hermosos por rescatar a sus seres humanos amigos son loables. Para mí es precioso ver lo que está mostrando en México, cómo unos colaboran con los otros, se sacrifican por sacar personas, por encontrarlos, por buscarlos, por ayudar a los que no son, y ellos mismos dicen son nuestros hermanos, porque en últimas todos somos hermanos de sangre, en el sentido de que venimos de la misma pareja, Adán y Eva. Entonces eso muestra que somos seres humanos, que sí tenemos algo especial, y yo aplaudo eso. En medio de la tragedia se muestra el linaje de Dios en medio de nuestra humanidad, que guarda la esperanza. Yo no sé si ustedes vieron ya la salida, pero hubo una noticia de que varios días iban a rescatar una niña, y que al final no era niña, sino que era una mujer, o que la confundieron, y que al final no era nadie. Yo no sé al fin en qué pararía eso. Y que hace años, en el 85, como que ocurrió algo parecido en México, que supuestamente era una persona y que la iban a encontrar, y después no había ninguna persona. A veces el deseo, la esperanza de ellos de encontrar a alguien, no sé si les hace hacer alucinaciones colectivas, pero ellos muestran en su corazón que son imagen de Dios cuando guardan una esperanza de respuesta y de salida a cosas temporales. Pero eso no alcanza para la esperanza eterna. Ese es el problema. Eso no alcanza para una vida después de la muerte. Eso alcanza para aquí y ahora en ciertos casos. Pero cuando muera y se ponga usted frente al trono celestial y le diga al Señor, bueno, ¿y usted qué? Y yo, no, pues yo vengo aquí esperanzado de que usted me deje entrar. Yo tenía mucha esperanza de que usted fuera muy bueno y me dejara entrar. ¿Y por qué quiere que yo lo reciba en la gloria? No, porque es que ponga la balanza, Señor. Yo hice cosas buenas y cosas malas. Sí, hice malas. Uy, pero las buenas fueron bastantes también. Pongámosla en una balanza y verá que son mejores. La Biblia dice que si una sola cosa incumplimos de la ley, somos culpables de toda la ley. Porque no es solamente la ofensa en número, sino a la persona a la que estoy ofendiendo. En otras palabras, como diría un predicador de hoy, es un pecado solamente es alta traición contra el Rey del universo. Por eso Cristo vino en el tiempo de los reinados, porque si usted traicionaba a un rey, lo mandaba a matar. Así fuera la traición muy pequeña, era traición. Y un solo pecado nuestro, un incumplimiento de la palabra de Dios, es alta traición contra el que todo lo hizo, incluyéndonos a nosotros. Y no es por causa de la cantidad de pecados, ni por causa de la comparación con las obras buenas, es por causa de la persona eterna a la que ofendí, que merezco la condenación eterna. Solo tengo una salida. Solo tengo una salida. El mismo que presenta mal, manipulado o reemplazado en los momentos en que supuestamente se va a acabar el mundo. Aquel que sí vino, murió por mí, vivió por mí, resucitó para darme vida eterna y volverá en gloria. Se llama Jesucristo. Ese es el Evangelio. Porque antes de temer por las señales que al final acompañan el regreso de Cristo, ese sería el tercer punto, dentro del librarnos de temores, debemos estar alegres de que Cristo regrese. ¿Sí o no? ¿O no? Yo lo pregunto y digo sí o no, y como las caras no me parecen que sí, entonces digo no. ¿Sí o no? ¿Cómo es el asunto? Sí, Señor, vuelve, pero todavía no. Sí, Señor, regresa cuando quiera, pero no vaya a regresar todavía porque estoy ocupado con esto. Sí, Señor, regresa, lo cantábamos un rato. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y aunque el reino ya se instauró espiritualmente a través de los que creen en Cristo por la fe y la obra del Espíritu Santo,
vendrá literalmente cuando Cristo regrese a establecerlo totalmente y eternamente. ¿Sí o no? Venga tu reino, Señor, pero para un ratico, todavía no. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, tengo un plan para hacer esto. Uy, hay ciertas cosas que no he disfrutado, me acabo de comprar esto y necesito disfrutarlo. Quisiera realizar tal cosa, tal otra. ¿Cómo así? Es mayor el deleite de las cosas temporales que tenemos aquí que el de nuestra relación con Cristo. Si es así, lógicamente yo no quiero que Cristo regrese. Pero si es el mayor el deleite a causa de la convicción que el Espíritu Santo me da de mi relación con Cristo, es mayor el deleite, ven, Señor Jesús. Así termina Apocalipsis. Apocalipsis, ¿cómo van a leer Apocalipsis? Se vuelven locos, es una cosa terrible, muchos símbolos, dragones de varias cabezas, varios cuernos, personas volando por un lado y para otro. Terrible, ¿cómo lo van a leer? Pues el autor de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu de Dios, da a entender que al final, después de leerlo y ver esa visión, el creyente debería decir: sí, Señor Jesús, ven, ven. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Capítulo 22 de Apocalipsis. Ven pronto. El que no conoce a Cristo dice: no, y si hay plagas, y si hay terremotos, y si hay cataclismos, y si hay cosas terribles. No, que todavía no llegue ese día. Yo tengo una noticia para dar a mí mismo y a todas las personas. Si Cristo no regresa con todos estos acontecimientos catastróficos, que sí serán muy terribles antes de que Cristo regrese, cuando realmente vaya a regresar, cuando ya sea el día. De todas formas, si usted muere antes de, se va a encontrar con Él, así que igualmente se va a encontrar con Él. Y se va a encontrar con el trono de la gloria, y va a encontrarse de frente a frente, cara a cara, solo, sin amigos, sin familiares, sin excusas, sin peros que valgan. Mi esposa, Señor, eran mis hijos, Rey. Mi mamá, Señor, mis vecinos. No, la ciudad en la que vivía, terrible. Las personas con las que estaba. Ven, pongámonos a cuentas. Ponte a cara conmigo. No he ido todavía, podría decir el Señor Jesucristo, a instaurar mi reino eternamente en la tierra, cambiándolo todo. Pero tú ya te estás encontrando conmigo aquí. Así que pongámonos a cuentas. Así que, ¿de qué sirve que no venga el Señor en nuestra generación si nosotros vamos a partir a Él? De todas formas, lo que tenemos que hacer es usar esos acontecimientos para estimularnos. Lucas capítulo 11, versículos 25 al 28, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, agachen la cabeza. Si ya es verdaderamente que viene Cristo, agachen la cabeza y pónganse tristes porque ya se acabó el mundo. Lástima, nos quitaron la entretención, se acabó el mundo. Dice ahí: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando ya sea el momento, porque unos versículos atrás, claramente Cristo no habla sobre el momento ya inminente de su venida, sino cuando vinieran tragedias que todavía no muestran su venida, cuando todavía su venida no es inmediata. Cuando viniera la destrucción de Jerusalén en el año 70, Cristo da recomendaciones, usted la puede leer versículos antes. Si usted está en el campo, no se devuelva a su casa. Si usted ya salió, no se regrese, quédese donde está. Esas recomendaciones fueron muy importantes, y ojo con esto, porque tampoco quiero que nos volvamos ilusos y desconozcamos las recomendaciones que el Señor nos da para este tiempo. Importantísimas. ¿Sabía usted que murieron muchos judíos cuando en el año 70, o sea 40 años después de que Cristo partiera, muriera en la cruz y ascendiera a los cielos? Vinieron los romanos y arrasaron con Jerusalén y tumbaron todo el templo y todo lo demás. Muchos judíos murieron. Y dice el historiador Josefo que muchos cristianos judíos sobrevivieron. ¿Por qué sobrevivieron? Porque Cristo les habló de un triángulo de la vida. ¿Ha escuchado el triángulo de la vida en los terremotos, cierto? Por favor, hágase al lado de un objeto pesado, colóquese de tal forma de que pasen las cosas por encima. Si está temblando, no se mueva de una vez, ni vaya a las escaleras porque son las primeras que se caen.
y todo lo demás. Espere unos minuticos, si no se han caído las escaleras, baje por las escaleras, porque quiere decir que están suficientemente fuertes para poder bajar por ellas. Usted ha escuchado esas recomendaciones, ¿cierto? Incluso ya dicen que ni siquiera escuchaba, eso es muy importante. No quiero que desconozcamos eso, ni el Señor Jesús lo desconoce. En las tragedias temporales hay que seguir recomendaciones también para ellas. El Señor no manda que seamos descuidados. Escuchaba a un hombre de México que estuvo en el terremoto del 85, 86 fue el terremoto, y dice que entraba a colegios y como la recomendación era hacerse debajo de las mesas, para él era trágico ver debajo de los pupitres, de las mesas, a los niños de un colegio todos aplastados. Eso se está revaluando hoy en día y dicen que ya no se hagan debajo de mesas, que se hagan un triángulo de la vida con un muro fuerte que supuestamente no se vaya a caer, pero sobre todo con cosas u objetos pesados como una nevera o algo fuerte. Son recomendaciones importantes, ¿cierto? Nada de que, ay, está temblando, entonces me voy a hacer en la ventana a ver si me caigo y ya me voy con el Señor. No, los cristianos no son suicidas. Los cristianos somos obedientes. Y Cristo, cuando da recomendaciones versículos antes, les dice, ojo, cuando venga toda esa asolación, judíos, pilas, ustedes están en el campo, no se regresen a la casa. Si pueden, huyan a lugares escondidos del campo para que no los encuentren. Dice el historiador Josefo que muchos judíos sobrevivieron porque muchos cristianos judíos sobrevivieron porque se metieron en las peñas. Fueron los que más sobrevivieron. Mientras que los que se quedaron en la ciudad fueron masacrados. Siguieron las recomendaciones del triángulo de la vida para ese momento que Cristo les dio. Eso en las tragedias temporales, cuando todavía no viene Cristo, pero si están sucediendo tragedias, hay cataclismos, el sol se está ennegreciendo, la luna se volvió roja, o hay sucesos terribles, y usted ve la señal del cielo y viene Cristo en una nube, usted no diga, ¿dónde me escondo? Diga, Señor, aquí estoy, llévame contigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O vuelvo y pregunto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y ya voy finalizando. Les pido por favor que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Tesalonicenses, primera y segunda, son muy buenas sobre el tema. En la primera había dudas de si las personas ya fallecidas iban a estar cuando Cristo regresaran con él. Y en la segunda había dudas de si las personas que porque ya venía Cristo podían dejar de trabajar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16 y 18 dice palabras alentadoras. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si viene en nuestra generación, ven Señor Jesús, es lo que late en mi corazón. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, que quiere decir tomados con Él, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, pónganse tristes porque si pasa eso dejan todas las cosas aquí botadas. ¿Dice eso? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Amado hermano, yo quisiera que mi esposa, mis hijos me acompañaran. En medio de mi familia y de mi trato con los demás se nota si yo camino con Cristo. Pero cuando Él nos llevará a cada uno. Aunque nos lleve a todos, cada uno estará fascinado con que Él nos lleve. Yo sé que en ese momento, por la misma palabra, no vamos a estar diciendo mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa. Ahí se va a cumplir literalmente en el corazón del creyente aquel mandamiento que dice: amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y eso de que me amarás a mí más que a padre, que a madre, que a hermanas, que a hermanos, que a hijos, que a esposa, que a tierras, que a posesiones, que a todo. No va a haber depresión, no va a haber tristeza. Por eso, ¿por qué nos alarmamos? Si es una tragedia temporal, lo que está pasando o pueda pasar, sigamos las recomendaciones del Señor y las recomendaciones que los seres humanos nos den para guardarnos
conforme a la voluntad del Señor. Pero si ya es definitivo y viene Cristo, ¿por qué nos alarmamos? De hecho, una de las razones por las cuales más accidentes ocurren en medio de una tragedia es el afán, el apresuramiento y la intranquilidad. Cuando yo estaba pequeño, más pequeño, estaba en el colegio apenas en 6º grado, pensamos que se estaba acabando el mundo, o era un terremoto, o una bomba. Después descubrimos que se había caído, estaba yo en el primer piso, la humedad del tanque que estaba sobre el tercer piso ya estaba tan penetrada en la pared de un salón del tercer piso que hizo que se cayera. Yo pensé que era que un carro se nos había metido porque yo escuché una frenada. Mi salón daba a la calle, o sea, la pared del salón daba a la calle, no al frente. Yo escuché una frenada terrible y se nos metió un carro encima porque escuché después un estruendo como si se hubiera caído todo el edificio. El profesor que estaba diciéndonos, no digan grosería, muchachos, dijo una grosería para sacarnos gritando del susto. Es que fue así literal, precisamente en esa clase. Y todos salieron corriendo, y yo fui a salir corriendo, y no sé quién, un compañero pasó por encima mío y me pegó en la nuca y yo quedé como medio dormido, ahí al lado del pupitre. En serio, fue así. La mayoría salieron por las ventanas. Casi me matan en el afán, porque se estaba acabando el mundo o se estaba cayendo el edificio. Suceden más tragedias con los afanes que con los pasos seguros y tranquilos de alguien que sabe que debe seguir instrucciones. Por eso son los simulacros en los accidentes. Así que, ¿por qué nos alarmamos? Si es una tragedia temporal, hay recomendaciones. Tenemos un Dios que nos guarda. Todos nuestros cabellos están contados por el Señor. Lo que nos suceda o nos deje de suceder está en sus manos y en su voluntad, y es para su gloria y para nuestro bien. Y si ya está viniendo Cristo, ¿cuál es el problema? Ven, Señor Jesús. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por haber vivido, Señor, nuestra humana debilidad, sin pecar, pero como nosotros, con hambre, sed, quebrantos, dificultades, y en medio de la tragedia de este mundo lleno de pecado. Sí, Señor, somos la especial creación de nuestro Padre. Somos imagen de Dios, pero la hemos desfigurado tanto con el pecado. Y el mundo mismo está sufriendo. Y las tragedias mismas tú las usas para recordarnos que debemos arrepentirnos y buscarte de todo corazón. Señor Jesús, ayúdanos para no dejar, oh mi Rey, de buscarte en medio de la dificultad, sino aferrarnos más a ti. Y por amor de tu nombre, no permitas que seamos confundidos, distraídos o desenfocados de quién eres tú y de lo que tu palabra nos enseña de la salvación en ti y de disfrutar la relación contigo acá mientras tú regresas. Porque muchos utilizan estos tiempos, estas especulaciones de fin del mundo, cuando todavía inmediatamente no es el fin, como lo decías en Lucas. Oh Señor, y ayúdanos a alentar a otros, a decirle hay una esperanza. Más allá de encontrar a alguien que es hermoso en medio de una tragedia vivo, está la esperanza de encontrar una persona que que está muerta en pecados, encontrarla viva por la fe en Cristo, ahora para la eternidad, así muera en cualquier momento. Hay una esperanza más grande que la que tenemos en esta tierra, es la esperanza que nos hace vivir en santidad, porque vamos a un reino eterno, a un Dios santo y glorioso, que nos espera con los brazos abiertos, no por nuestras buenas obras, sino por la obra de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos, y oramos nos fortalezcas, nos guardes, y no permitas que en los afanes y ansiedades nuestras, en medio de las dificultades, trágicas o no, que tengamos en esta tierra, nosotros nos olvidemos que tú estás al control, porque tú sigues siendo Dios. Y ni el diablo, ni los terremotos, ni los huracanes, ni los tsunamis, ni las matanzas, ni los asesinatos, ni nada de eso supera el control soberano que tú tienes. Es cierto, no entendemos totalmente todo, pero sabemos que tú al final estás dejando que todo suceda, pero conforme a tu voluntad, para tu propósito y para nuestro bien. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.